El Partido Socialista ha vuelto a reivindicar que se saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos, algo que el gobierno de Mariano Rajoy no considera prioritario en un momento en el que la economía del país se tambalea. Pero ¿por qué los propósitos de la Ley de Memoria Histórica levantan tantas ampollas y parecen incomodar más a unos que a otros? ¿Es el momento de desenterrar a Franco para iniciar el camino a la reconciliación? 25 de noviembre de 1975. Francisco Franco es enterrado con todos los honores en el Valle de los Caídos. Se procedió a colocar el féretro en la sepultura, situada detrás del altar mayor. Hoy, 38 años después, las voces que reclaman que los restos del dictador sean retirados del lugar donde reposan los cuerpos de las más de 33.000 víctimas de la guerra civil son cada vez más fuertes. El pasado martes, el Senado se convertía en el escenario de un tenso enfrentamiento entre el senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, y el ministro de Justicia. Queremos saber exactamente si el Gobierno va a activar el trabajo de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos para convertirlo en un centro de la memoria reconciliada. ¿De verdad cree usted que los españoles entenderían que en estos momentos destinásemos 13 millones de euros a algo que la propia Comisión nos dice que lo hagamos cuando haya recursos? ¿Estarían dispuestos los españoles a destinar 13 millones de euros para reconciliarse con su pasado? Con la actual coyuntura económica, ¿es momento de plantear este debate? Yo creo que lo exige el sentido común y sobre todo las muestras de calor que debemos a una parte de aquellos españoles que murieron en la guerra. Si dijese una cosa sería criticado por una cosa, si dijese la contraria por la otra. Me quedo con el espíritu de la transición. Enaltecer la figura de uno de los genocidas más importantes del siglo XX creo que no es bueno para la marca España. Para el Partido Socialista la situación económica no es excusa y defiende que hay medidas que supondrían un bajo coste económico y ayudarían a la reconciliación. En el texto presentado en el Congreso hace unas semanas, los socialistas proponen la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos a un lugar a decidir con la familia o, en su caso, al que resulte más adecuado. El debate también hierve en la calle y diferentes rostros del mundo de la cultura muestran opiniones enfrentadas. Me importa un bledo, en realidad me parece que lo que nos debería es importar un bledo y gastar en cosas que estén vivas. Sí que estaría bien que hubiera un presupuesto destinado para la memoria histórica, no para los restos de Franco, sino para todas las víctimas y de toda la gente que está desaparecida. A mi abuela, por ejemplo, le gustaría saber dónde está su padre. Sí. ¡Fosa cerrada! ¡Heridas abiertas! Del mismo modo, hace tan solo 2 días, 5 grupos parlamentarios han avivado aún más el debate presentando una proposición no de ley para instar al Gobierno a que en el plazo de 2 años reabra las fosas pendientes del franquismo. El objetivo, identificar a las víctimas que se encuentran allí enterradas y pedir que se reactiven los presupuestos de la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno no ha contemplado en sus actuales presupuestos. ¿Se trata de oportunismo político o es una necesidad histórica? ¿Se deben reabrir viejas heridas para que se pueda superar el pasado y poner fin al dolor? La familia se niega tajantemente a exhumar los restos de Franco. A mi lado está Francisco Franco, su nieto, con el que abordaremos este tema. Buenas noches. Además me acompañan en este debate Maciel, el escritor Pío Moa, el profesor Jorge Bestringe, el profesor de Historia en la Universidad de San Pablo CEU, Alberto Bárcena. Buenas noches. Y Antón Losada, que me acompaña también y que se acaba de estrenar como escritor. Luego hablaremos de este libro. Y además tengo detrás, le vamos a ver, si ha sido uno de los protagonistas de la semana, Iñaki Anasagasti. Buenas noches, desde Bilbao, Iñaki, Gabón. El pasado martes Iñaki volvía a plantear en el Senado la necesidad de exhumar los restos de Franco, una petición que le enfrentó al ministro de Justicia. Iñaki Anasagasti. Buenas noches. ¿Te contesto? Buenas noches. Si quieres, sí, si no, no. ¿Esto no es una dictadura? El año pasado la pregunta la contestó Soraya de Santa María y siempre nos preguntan, oiga, ustedes están obsesionados con Franco, pero déjenlo en paz. Es que llevamos 38 años con una asignatura pendiente que no se ha cumplido, ¿no? Incluso hubo una comisión de expertos en la última final del gobierno de Zapatero, donde esa comisión de expertos aprobó una serie de iniciativas. De las 36 resoluciones, 35 estaban de acuerdo, menos en una, que era la de sumar los restos de Franco, ¿no? Además que es el único no caído del Valle de los Caídos, ¿no? Entonces el ministro se aliviantó un poco
y recordó que su padre, Gallardón, pues había estado en la cárcel en tiempos de Franco y que sin embargo le había enseñado pues que había que reconciliarse, ¿no? Pero yo creo que el ministro Gallardón hizo alusión a su padre, pero que a quien tenía que haber hecho alusión es a su suegro, Utrera Molino, que fue ministro con Franco y que además, bueno, justificó el hecho de que 38 años después, algo que no ocurre en Berlín con Hitler ni en Roma con Mussolini, pues siga como una especie de venganza histórica, porque el Valle de los Caídos, a pesar de lo que se llega del Valle de los Caídos, es el monumento a una persona, a un dictador, a una victoria militar y a una parte de las Españas. Por tanto, nosotros queremos que nos arregle de alguna forma. Francisco Franco, supongo que quiere contestar y decirle algo a Iñaki Anasagasti, ¿no? Hacemos una cosa. Buenas noches, Iñaki. Para que tenga tiempo y pueda contestarle largo y tendido, nos vamos a publicidad y a la vuelta le doy la palabra. Hasta ahora. Histórico. Primero porque Hitler y Mussolini utilizaron el juego político y la democracia para llegar al poder, y mi abuelo fue por un tema absolutamente accidental, aunque luego por obligación y responsabilidad ante la guerra civil se quedó pues, más tiempo. En segundo lugar, no fue un monumento para él ni para la victoria, y hay un documento muy revelador que es un libro que editó el Ministerio de Información y Turismo en el año 59, en donde habla, entre otras cosas, que era para la reconciliación. En segundo lugar, tacha de calumniadores, farsantes, y que serían querellables aquellos que dijesen que estaba ideado para que él se enterrase allí, porque el que conoce los planos y eso sabe que no hay ningún sitio que estuviese preparado para que él fuese enterrado allí. Y en tercer lugar, fue un monumento para la reconciliación, que fue exactamente lo contrario. Otra cosa es que, como esto que ha sucedido últimamente con la ley de la memoria histórica, que lo único que busca es dividir a los españoles, se haya querido reescribir la historia, pues pasen estas cosas y se digan estas cosas de que como que estamos esperando 38 años a que resuelvan un tema que no hay nada que resolver, porque además, no sé si sabrás, que el Valle de los Caídos es privado, no es algo público, y que está bajo, es de una fundación de la Santa Cruz y que además depende directamente del Papa. Pero bueno, aquí tenemos al profesor Alberto Bárcenas, que sabe mucho más que eso que yo. Eso es lo que quería decir. Iñaki. Que los manden a Filipinas a trabajar. Bueno, el Valle de los Caídos tardó en construirse, creo que 19 años, de 1940 a 1959, que no fue una contrata pública, sino que fue hecha fundamentalmente por presos republicanos, por presos que adversaban la dictadura. Murió muchísima gente y eso indudablemente es su construcción. El Valle de los Caídos tiene, aparte de los caídos en el bando llamado nacional, tiene republicanos a los que no se pidió nunca permiso a sus familias si podían estar allí enterrados. En tercer lugar, lo de la querella, pues no es nuevo. A mí me ha presentado una querella que el Tribunal Supremo lo archivó hace muy poco tiempo, porque en el lenguaje político este tipo de planteamientos se pueden hacer y se puede argumentar. No es de recibo que a 60 kilómetros de Madrid haya esa obra faraónica, que no es un monumento a la reconciliación, es un monumento que recuerda fundamentalmente una victoria militar dada con un golpe militar contra un gobierno legítimamente constituido, que era el gobierno de la República, que vino como consecuencia de las elecciones del 14 de abril de 1931. Por tanto, todos estos elementos hacen que sea pues lo que hacen los dictadores, quieren perpetuarse en el tiempo. Y entonces, de la noche a la mañana, yo no sé si fue el rey Juan Carlos o quién fue quien decidió que se tenía que Franco estar allí enterrado. Pero lo más lógico sería exhumar el cadáver con todo el respeto, con conocimiento de la familia, y que esté en un cementerio privado. Y que todo ese trabajo que hicieron la comisión de expertos se pudiera hacer no un parque temático, sino fundamentalmente algo que invite a la reconciliación y que pase página de una vez por todas a una guerra civil tan cruenta, tan cruel. Y además, lo siento mucho, tu abuelo no fue un demócrata, tu abuelo, para mi modo de ver, fue un gran asesino y un criminal. Y por tanto, a mí los criminales no tienen que ser exhibidos en públicos, y sobre todo que en los hoteles haya visita al Escorial y visita al Valle de los Caídos. Me parece terrible. Y lo de la Iglesia, la verdad es que no lo entiendo, que los mismos benedictinos que están en Montserrat pues tengan esto en culto, y además lo celebran la misa al ladito de la tumba de un dictador. Sí, ¿yo? Bueno, yo creo que venir ahora con el desenterrar a Franco revela una mente muy cargada de odio o una gran ignorancia histórica,
o las dos cosas, ¿no? Es obvio que no se puede comparar a Franco con Hitler o Mussolini. Hitler y Mussolini dejaron a sus países en ruinas, mientras que Franco dejó un país muy presentable. Es cierto que todas estas cosas creo que hay que tratarlas con cierto detenimiento, porque Iñaki Anasagasti lo único que ha dicho son verdaderas burradas, ¿no? No sé cómo llamarles, es algo que casi no me cabe en la cabeza. Asesinatos hubo por las dos partes, etc. Pero bueno, voy a empezar de otra manera. Cuando yo era joven me creía toda esa propaganda antifranquista. Entonces los antifranquistas, los que luchábamos contra Franco, éramos muy pocos. Creo que Anasagasti no estaba entre ellos. Éramos muy pocos y corríamos ciertos riesgos y la gente no nos hacía caso. Porque la verdad es que la gente no quería saber nada de nuestras historias, que eran historias irreconciliables. La gente no pensaba en nada de eso. Como recuerda Sabater en sus memorias, la gente pensaba más bien en trabajar, en prosperar, que es lo que hacía. Ahora, en cambio, 38 años después, vemos que los antifranquistas se han multiplicado, cuando ya no existe Franco. Esto ya revela un grado de farsa muy lamentable, ¿no? Se han multiplicado y además estos antifranquistas de ahora da la casualidad de que no corren riesgos, pero los hacen correr a otros. Están siempre tratando de resucitar cosas como estas, ¿no? Son unos señores que algunos de ellos han hecho un negocio subvencionado de su antifranquismo y en general otra cosa curiosa de ellos es que muchos de ellos vienen del franquismo, es decir, han estado en el aparato del franquismo. Pienso, por ejemplo, en Juan Luis Cebrián, en Ángel Viñas, en montones de ellos, ¿no? Y de repente, o sea, allí han prosperado perfectamente en el aparato del Estado franquista y de repente se han vuelto antifranquistas. Esto ya revela bastante farsa. Perdona, porque es que la cosa es muy amplia y quiero plantearla como es debido. Franco es un personaje histórico y como todos los personajes históricos tiene sus luces y sus sombras. Yo dejé de ser antifranquista cuando empecé a investigar estas cosas, que me llevó años y no es una iluminación repentina. Franco tiene sus luces y sus sombras. Las sombras que le achacan fundamentalmente son tres. Como ha dicho Anasagasti, haber derrotado o derrocado o haberse rebelado contra un régimen legítimo, que no lo era. En segundo lugar, no ser un demócrata, ser un dictador, es cierto, pero no tuvo oposición democrática ninguna. La oposición la hacíamos los que éramos comunistas o terroristas. Esa fue la oposición real que tuvo. Y en tercer lugar, se le achaca también el hecho de una represión terrorífica, que no fue tan terrorífica como cuentan, ni muchísimo menos. Sí. Entonces, no, ya hablaremos de eso. Hablaremos. Le pido brevedad, Tío Moa, para que las otras partes puedan también, por favor, mostrar su opinión. Cuando se habla de las sombras hay que hablar también de las luces. Las luces son, primero, que venció a una revolución de tendencia totalitaria. Segundo, que libró a España de la guerra mundial que había ocasionado muchísimas más víctimas y que la izquierda quería meternos en ella. En tercer lugar, derrotó al maquis, que intentaba de nuevo volver a la guerra civil, cosa que no se dice. En cuarto lugar, derrotó el aislamiento internacional, un aislamiento delictivo porque pretendía precisamente crear hambre en España e impuesto por Stalin, por Attlee y por Truman. Vamos a ver. Y finalmente dejó un país reconciliado que permitió el paso a la democracia y un país próspero. Le voy a dar dos datos. A ver si la democracia... Por favor, le voy a pedir, por favor... Por supuesto, pero... 40 años sin democracia. Pero esa democracia... O sea, la democracia no puede funcionar si no hay un sistema de pobreza. Cuando murió Franco yo tenía 9 años. Entonces yo no soy antifranquista ni vivo del antifranquismo. Simplemente no entiendo que en el mismo sitio donde están enterradas casi 30.000 de sus víctimas, esté también enterrado el verdugo. Entonces, a mí eso, insisto, no tengo ninguno de estos problemas que parece que usted tiene con su trayectoria, que si fui antifranquista, después me convertí, vi la luz, yo era un niño y yo el único recuerdo que tengo de aquella España que a usted le parece tan próspera es que era un país triste, frío, lleno de miedo, no se podía hablar, no se podía pensar, si pensabas te metían en la cárcel. Y hombre, si vamos a dar datos, vamos a darlos todos. Pero eso no son datos. Vamos a darlos todos. No son datos. Yo le voy a dar datos. Si vamos a dar datos, vamos a darlos todos. Porque hay que... Usted dice que ha investigado. Seguramente lo habrá hecho, pero a lo mejor no ha investigado donde debía. Cuando Franco muere, en el año 1975, España gastaba el 8,6% de su PIB en gasto social. ¿En gastos? En gasto social. Sí.
Alemania o Francia gastaban 3 veces más. Cuando Franco muere, teníamos la tasa de desescolarización y la tasa de analfabetismo más alta de este lado de Europa. ¿Cuánto era? Cuando la tasa de desescolarización rozaba el 70% y la tasa de analfabetismo se andaba cerca del 20%. Pero qué locura. Pero usted, ¿dónde ha estudiado eso? ¿Dónde ha estudiado eso? Yo a usted no le he interrumpido. Bien, de acuerdo, vale. Bien. Siga. Cuando Franco muere, de cada 5 parados, 1 no tenía cobertura. Perdón, cuando Franco muere, solo 1. De cada 5 parados, solo 1 tenía cobertura. Cuando Franco muere, la sanidad no era ni un derecho, ni era universal, ni era gratuita. Porque se convirtió en universal y gratuita con la Ley General de Sanidad, que fue aprobada en el año 1985. Cuando Franco muere, la educación tampoco era universal y tampoco era gratuita. Y se estaba empezando a implantar la educación obligatoria hasta los 14 años con la Ley General de Educación que se aprobó en 1970. Ese es el país que deja Franco. Es decir, mientras toda Europa progresa en democracia y construye un estado del bienestar desde la libertad y desde el pluralismo, aquí nos encerramos en una dictadura que nos impidió crecer todo lo que podíamos haber crecido, que nos impidió ser todo lo libres que podríamos haber sido y que nos robó el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a tener unas pensiones dignas. Esa es la España que deja Franco. Porque esa España de prosperidad de la que tanto habla, la España de la sanidad, la España de la educación, la España de las pensiones, se construyó con la democracia. Se construyó con la democracia. Y si en España hubiera habido democracia, se podría haber construido mucho antes. Me gustaría escuchar a Alberto Bárcena. Sobre este punto, desde luego, no es verdad. Y mire, yo no tengo ningún trauma personal. Yo he sido franquista siempre. Es decir, no he tenido esta evolución ni iluminaciones posteriores. Soy unos años mayor que usted, con lo cual he vivido el franquismo y le puedo asegurar que todo ese panorama que describe de una España atrasada, pobre, de desprotección social terrible en comparación con Europa, no existió. No, estos datos son falsos. Sí. No, son falsos. Son falsos, totalmente. O sea, de cada 5 parados... Es pura propaganda. No había parados. Eso es falso. No había parados. La renta per cápita, si quiere, ya que me han dado la palabra, me debo A ver, por favor, Alberto Bárcena. El gasto social termine. Bueno, de Alemania o de Francia. Está claro que los datos no coinciden. Yo tampoco le he interrumpido a usted en ningún momento. Sí, por favor, adelante, Alberto Bárcena, termine. Diga cuáles son los datos. Pues se los voy a decir. Venga, vamos. La renta per cápita del español en el año 75 nunca ha estado más cerca en ese año de lo que ha estado después, ni había estado antes. Es decir, España no ha estado más cerca de los países desarrollados de Europa, de los de cabeza, en torno al 73 al 75, como no ha vuelto a estar después. Sí, bueno. Bueno, siga. Contesta los datos que yo le he dado. Pero escuche, ¿qué datos me ha dado? No ha dado ningún dato. ¿Y de dónde los saca? Pero vamos a ver, no hay ningún dato que coincida, pregunto Ahí es yo. donde se ve. No me hable de la renta per cápita. La gente tenía sanidad. La gente tenía era universal. Pero ¿quién ha creado la seguridad? Contésteme, ¿quién ha creado la seguridad social en España? Como un sistema confiscatorio. Sí, confiscatorio. Hombre, la seguridad social, como usted sabrá, porque además de franquista supongo que será un científico medianamente riguroso, como usted sabrá, la seguridad social básicamente era un mecanismo por el cual se cobraba un impuesto a los trabajadores y también a los empresarios, todo eso hay que decirlo, pero eso no iba únicamente para gasto sanitario, para seguridad social. Ahí se cubrían las pérdidas del INI, ahí se cubrían cosas como el escándalo Matesa. Como no había impuestos, ¿qué había? De escándalos, mire, no hable de escándalos porque eso verdaderamente... era la seguridad social. Era básicamente un mecanismo que sirvió para que las clases medias y los trabajadores de este país le pagaran buena parte de sus privilegios a las élites del régimen. Y no recibían asistencia sanitaria, claro. Es la primera vez que ha habido una seguridad social en España. Y la he visto funcionar, pero la he visto funcionar personalmente. O sea que, ¿cómo le diría yo? Es que yo he acudido a ella, mi familia ha acudido a ella. Me gustaría escuchar a Maciel, terminando en Losada. A esa seguridad social de la que usted disfrutaba. Era un privilegio la seguridad social. Sí, yo tuve que nacer en mi casa, fíjese. Pues no sabe usted la de gente pobre que es usted va a atender en la seguridad social. A mí me gustaría, yo estoy mirando la cara de tantísimos jóvenes que hay aquí y realmente yo creo que no dan crédito a que no haya ni un dato en común, ¿verdad? Y que se hable... No, pero
Pero que se hable... he puesto yo. No, pero que se hable de... Bueno, pero dejadme terminar, porque es que me estoy fijando, os estoy escuchando, me estoy fijando y veo a los jóvenes diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Que se vea una realidad tan dividida, tan diferente y tan radical la una de la otra, ¿no? A ver, Masiel. Pero además, el tema del debate, cuando a mí se me propuso venir aquí, era ¿qué piensas tú desde tu prisma, desde tu sensación? Y entonces, ¿me vas a decir qué piensas tú? Sí, yo claro que me pienso. lo vas a decir a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Me acaba de caer una gota en la mano y está el suelo mojado. 280.000 euros. Y solamente retocar unas tazas. Claro que sería porque se caen unas piedras después de manos. Una pregunta, ¿en qué zona del cuerpo te harías la depilación? Tiene la palabra Maciel, te la voy a dar, Maciel, pero antes tengo que pedir una cosa. Abre bien los ojos y presta mucha atención. En Telecinco tenemos unos sobres muy especiales, son sobres con dinero, y tú vas a poder ganar uno de ellos. Pero para eso antes tienes que participar. Te invito a que lo hagas. ¿Cómo? Pues a que ganes un premio llamando al 905 44 7705 o enviando un mensaje con la palabra sobre al 23005. En total en nuestros sobres hay 25.000 euros y uno de ellos puede ser para ti. Llama al 905 44 7705 o envía sobre al 23005. La cantidad de cosas que vas a poder hacer con los premios de nuestros sobres. Anda, que otros han hecho otras, ¿verdad? No esperes más, participa y llama a ese número de teléfono. A ver, Maciel, vamos a ver. Estás con ganas de hablar. Creo que han dado datos de una manera y de otra que la gente joven los quiere oír. A mí también me gusta hacer una comparativa, pero no estoy de acuerdo con que no hubo represión. Del año 39 al 43 hubo 3.000 fusilamientos. Y luego hay una cosa que le quiero contestar al señor Anasagasti, en la que estoy totalmente de acuerdo, de que es el único no caído en combate que está enterrado, se supone, con caídos por los dos lados. Y he de hacer un inciso. En 1950 les interesa, digamos, apilar cadáveres de ambos lados y traen de diferentes sitios cadáveres de gente republicana que había muerto en combate sin identificar y, por supuesto, sin el permiso de sus familiares. He de constatar que en 1980, segundo periodo del mandato de don Adolfo Suárez, Javier Tusell creo que dirigía Bellas Artes, es cuando se traen por lo menos, al menos que yo sepa, 135 cadáveres de republicanos con permiso de sus familias de varios pueblos de Navarra. Es decir, que se aglutinó allí un montón de fosas comunes de un lado y de otro para decir que no era un monumento al ego de un dictador, sino un mausoleo para todos los que habían caído en el combate. No fue así. Banús, entre otros, se hizo multimillonario construyendo a precios muy bajos, porque la mano de obra era gratis, porque eran los represaliados. Entre algunas personas conocidas estaba el padre del señor Peces Barba, que salió lesionado de trabajar en lo que se llaman trabajos forzados. No era gratis la mano de obra, ¿eh? Bueno, la cobraría Banús. No. ¿Qué les daban? ¿La comida de un bocadillo de sardina? Cobraban lo mismo que los libres, exactamente lo mismo, te lo aseguro. He estado 8 años contrastando las nóminas de unos y de otros. Las tengo, las he aportado y están en mi tesis. Cobraban lo mismo, o sea, no eran mano de obra gratis. Es más, Banús protesta precisamente en el año 45 porque ante la subida de los seguros sociales llega a plantearle al Consejo de las Obras No me del Valle... diga que los que trabajaban en el Valle de los Caídas estaban asegurados, porque ni siquiera yo, desde el año... No, sí, se lo desde hace diciendo. 45 años que canto, estoy pagando los seguros sociales, diciendo, porque sí. nadie ha cotizado. No me diga que les pagaban los seguros sociales, porque mire, todos, no me lo puedo creer. desde el seguro de enfermedad hasta todos los que tenían los libres, en igualdad de condiciones. Mire, la historia del Valle está llena de sorpresas, porque se ha construido una leyenda negra de tal envergadura en torno a esto, que yo comprendo que al que no está familiarizado con ello le parezca increíble. Lo comprendo, esta reacción. Pero es que yo he estado 8 años cotejando documentos. Yo he visto el documental que se hizo sobre el Valle de los Caídos, la obsesión de Franco, que es impresionante, porque he visto discutir y cotejar los planos, he visto en fotografías, en grabaciones de la época, a tu abuelo, y era realmente una obsesión. Fue un trabajo de chinos, fue el realismo soviético llegado a su máxima exposición. Pero nos hemos ido del tema. Yo he estado 8 años manejando documentos
O sea, las nóminas de estas personas. Que estaban asegurados por la Seguridad Social. Absolutamente igual. Con el mismo salario. Eso ya, que no esté asegurada yo por la Seguridad Social. Entonces, desde el año 63. Entonces, ¿qué pasa? Yo me lo estoy... En la Seguridad Social. Los seguros sociales. Ah, he dicho, los seguros sociales... ha dicho la Seguridad Social. Bueno, los seguros sociales, perdónenme. La Seguridad Los Social seguros se crea sociales en los años cobraban 60. los mismos, exactamente Pero los me mismos. deja una Seguro pregunta. de enfermedad, ¿me deja acabar a mí? ¿Estaban allí voluntariamente? Claro que sí. Pero bueno, estaban voluntariamente. Lo tuvieron que pedir, lo tuvieron. Vamos a ver, no me llame mentiroso porque yo no estoy cuestionando lo que usted dice. Y yo le digo que una investigación de 8 años ¿Que no eran me la he sacado de reducciones la de manga. penas a cambio de trabajar en el Valle? Sí. Con Mire, sueldo. Claro. Pero una reducción de penas que una pena de 30 años se te quedaba en 5 o 6. ¿Y por qué estaban condenados? ¿Que por qué estaban condenados? Por delitos de sangre. Por haber perdido una guerra. No, Por delitos de sangre. no, por delitos Mira, vamos a hacer una cosa, me vais a permitir... Un momento, por favor. Un momento, Alberto, Antón, les voy a dar paso enseguida, pero para poner voz a las víctimas esta noche quiero que conozcamos un testimonio muy especial. Su historia es fundamental para la causa abierta por la jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo. Se llama Félix y a sus 97 años es uno de los últimos supervivientes de los campos de concentración españoles. Félix Padín nos abre las puertas de su casa. Tiene 97 años, apenas puede ya moverse, pero conserva la memoria intacta. Los recuerdos del campo de concentración de Miranda de Ebro, donde fueron a parar miles de presos del bando republicano durante la Guerra Civil. El trato era palos. Un compañero nuestro además se movió en la fila, le dio un palo a la cabeza y ya no lo volvimos a ver más. Un campo de concentración que tenía 42.000 metros cuadrados. Aquí vivían hacinados unos 4.000 presos. Félix, militante de la CNT y teniente en el batallón Durruti, llegó a este lugar en diciembre de 1937. Se levantaban para hacer duchas y cosas de estas que cogían y a llevar piedras. ¿Qué comían? Pues no sé lo que comían, porque como era aquello negro, yo pasé aquí el tifus, la sarna. Y a última hora también la cagalera. ¿Y había médicos o cómo era? No había médicos. Félix pasó aquí 3 meses antes de formar parte de los batallones de presos a los que Franco obligó a trabajar para el bando nacional. Aunque hace 66 años que el campo se clausuró, pisarlo es viajar a otra época. La imagen de trenes cargados de hombres presos resulta un recuerdo inevitable. Una de las veces, uno que intentó escapar, le ataron aquí al palo de la bandera, así, por la noche, y al otro día, cuando lo levantaban, se había muerto. De este enorme campo de concentración tan solo queda en pie una estancia al lado de un lavadero y la base de una torre de vigilancia. También existe una placa en recuerdo de los 80.000 hombres que pasaron por aquí, aunque no es fácil encontrarla. ¿Intentó escapar? No. Hay el que intentaba escapar. Su testimonio es fundamental en la causa que la jueza argentina María Servini ha abierto contra los crímenes de la dictadura en España. Consciente de su valor histórico, Félix conserva los documentos que acreditan su paso por el campo de concentración y lo ha dejado todo escrito. Y hoy es el día que nos ha hecho justicia a tantos crímenes y en mi opinión, como la de todos los que la sufrimos, es que se haga y con ello buscar la paz y no la venganza. No guarda rencor, pero luchará mientras le quede aliento para que nunca se olvide lo que ocurrió en aquel campo de concentración. Una historia sobrecogedora y vivida en primera persona, Jorge Bestringe. Un momento, solamente le quería contestar una acotación. A los condenados por delitos de sangre nunca se les ha permitido en el franquismo redimir pena. Perdóneme, a mí no me lo va a contar, le aseguro que sí. Y le puedo dar datos concretos, tengo Pues ya me recogidos los dará de por qué correo. tipos de delitos. Delitos de sangre no tenía nadie permiso para reducción 5 penas de de penas. muerte por 5 asesinatos. Es un récord que estaba en el Valle de los Caídos. 5 penas de muerte por 5 asesinatos. Ese es uno, pero hay muchos más. Claro que redimían penas. La redención de penas, que en principio no estaba prevista para ellos, se les aplicó al año siguiente. Y por delitos de sangre redimieron penas. Y condenados a 30 años de prisión, que era la conmutada por la pena de muerte, le digo, salieron en 6 o 7 años. Y en 5 incluso. Jorge Bestringe, que todavía no le hemos escuchado. Bueno, yo llegué a España cuando tenía 10 años, venía de África. Este país era un país triste, era un país
muy pobre, muy pobre. Yo vi en Andalucía una pobreza que no había visto ni en Marruecos ni en Argelia. Realmente era un país pobre, pobre y triste. Y Franco, por cierto, no mató más pues porque carecía de la base industrial de la que pudo disponer un Hitler o un Mussolini para poderlo hacer, es mi convicción. Como le faltó esa base industrial, pues no mató más que lo que mató, que ya era bastante. He de decir, sin embargo, que en la época de Franco no se podía desahuciar a una persona por impago de su alquiler o de su hipoteca con tal de que tuviera sencillamente un colchón en su casa. Y que en 1959 Franco mandó publicar en el Boletín Oficial del Estado la lista de evasores de capitales que había en este país, entre los cuales estaba un tal Botín, un tal Ibarra. Yo digo, ahora se desahucia como quieren y vamos, no veo yo aquí publicarse una lista de evasores fiscales, vamos, ni hartos de vino. Pero bueno, Franco está ganando. ¿Por qué está ganando? Porque nos ha dejado una herencia que es mucho más complicada de lo que parece, que es la herencia del miedo. Lo que subyace cuando tú le preguntas a la gente ¿qué vas a votar? ¿O qué te parece la gente en la calle? Tal, por Dios, ¿y qué podría pasar? Porque claro, este país es imprevisible. Esa es una herencia al franquismo. ¿Qué es el miedo? En estos momentos están trabajando sobre una legislación que permite castigar 47 veces el salario mínimo por una falta que un juez rechazaría, incluso como falta, con penas, multas máximas de hasta 940 salarios mínimos. O sea, 78 años de salario mínimo interprofesional. Identificaciones, detenciones masivas, o sea, esto es así y va a ser nuestro pan de cada día y estamos en un sistema represor. Es una vuelta a la represión. Sin duda, mire, aquí tengo un libro, Walter Graziano, Hitler ganó la guerra. Desde un punto de vista de la represión, Franco está ganando esta guerra, porque sus sucesores aventajados están empezando a elevar un nivel de presión, un nivel digamos, de persecución, como lo hubo durante las épocas negras del franquismo. Entonces, cuando está pendiente llevar a los banqueros al banquillo por su responsabilidad en la crisis, cuando está pendiente que a los preferentistas les devuelvan todo su dinero, cuando está pendiente que se paralicen los desahucios a pesar de que la Comunidad Europea lo ha pedido, cuando ha vuelto el hambre y, como antes he dicho, el miedo, a mí, con toda franqueza, oscilo entre dos posturas. Me importa realmente mucho lo que van a hacer con el cadáver del dictador, con su pirámide. Por cierto, Franco mató muchísimo más que Mussolini, dicho sea de paso, a pesar de que algunos dicen Mussolini era totalitario, Franco solo autoritario. Bueno, si Franco llega a ser totalitario no te quiero ni contar la que podría armar. Y coincido con Antón Losada en el cinismo de enterrar a un dictador sanguinario en medio de sus víctimas. Dicho esto, yo creo que a Franco hay que llevarle con todos los respetos al panteón con su señora, que por cierto era lo que él quería, porque esta historia de Franco en el Valle de los Caídos es culpa de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, una cosa más que le debemos. Hay que transformar el Valle de los Caídos en un monumento en memoria de todos aquellos españoles que murieron por este país. Cuando digo españoles me refiero hasta los moriscos, si es necesario. Y por lo tanto, quitar esa tonalidad o esa sensación de que esto es un producto de la guerra civil, bueno, lo es. No es un sitio que a mí me guste, pero las arquitecturas varían en el tiempo y cada tiempo tiene su arquitectura. Y miren ustedes, por el palacio... Ha costado mucho dinero, no hay por qué destruirla. El palacio que hizo Ceausescu lo querían volar, al final han dicho, pues no, que se quede, lo vamos a aprovechar y tal y cual, ¿no? Entonces yo creo un monumento en memoria de todos los caídos a lo largo de la historia de España. Para eso. Momento. La Cruz, esta mañana en la manifestación del 15M se me acerca uno y dice, creo que vas a la noche, esta tarde al poblado de las 5, digo, sí. Y bueno, a la Cruz habrá que dinamitarla. ¿Por qué? Pues tampoco, porque yo, por ejemplo, soy medio francés y en los cementerios franceses también hay cruces y no pasa nada. Y allí hay enterrados musulmanes, judíos, protestantes, católicos, ateos. Pues se deja, eso no tiene importancia. Una cosa que sí me gustaría es los curas estos a Filipinas a trabajar, ¿eh? Voilà. Yo he terminado. Francisco Franco. Yo quería decir, primero que... Buen repaso, el Valle de los Caídos se hizo para eso, para la reconciliación. Pues que si no, se hizo para eso. Bueno, pues yo creo que fue mucho tiempo eso. En segundo lugar, hablabas de la gente joven, y yo creo que la gente joven, como utiliza Internet, yo la utilizo mal, pero la utilizo. Hoy, antes de venir aquí, he sacado datos. Entonces, curiosamente, todos esos presos y todos esos perseguidos políticos, tú sabes que en el año 50, entre el 45 y el 50, había entre 20 y 30.000 presos en las cárceles españolas. Datos sacados de Internet hoy.
En el año 75 había 7.800 presos. No sé, todos esos perseguidos por la dictadura o porque eran gays o porque discernían políticamente, eran 7.800. Bueno, a los gays también se les perseguía, Francis. Pero por eso te digo, que eran 7.800 los que había en la cárcel. En el año 2004 había 60.000 y entre el 2008 y el 2011 70.000. 70.000, 10 veces más que en el 75. Así que, pues, esas son cifras sacadas hoy de Internet. Y además te digo una cosa, ahora son menos de 70.000 porque han soltado unas cuantas hermanitas de la caridad estas últimas semanas con la derogación de la ley Parot. Luego, el paro. El paro entre 1950 y 1970 osciló entre el 1,63 y el 2,2%. El 2,2%. Cuando en 1960 se mecanizó el campo y hubo un aumento de paro porque hacía falta menos mano de obra. Y en el año 75 era el 3,1% de la población, cuando en el 85 era el 20% y hoy estamos en el 26%. Datos sacados de Internet hoy, no es una cosa antigua. Y luego, lo que tú decías, Antón, sobre el tema de lo que se gastaba en prestación social, estoy casi seguro que a lo mejor tu dato es correcto, pero es que el problema es que la recaudación del Estado sobre el Producto Interior Bruto era del 14% en el año 75 y ahora es el 36%. Y había excedente porque como no había tantas prestaciones sociales por desempleo, no por la seguridad social, porque la sanidad gratuita la ha habido desde los años 60. Solamente existía el seguro obligatorio, Francis. Que no yo no he trabajado, decir, eso sabrán más estos señores. Los datos del paro estaría bien que los dieras acompañados de otra cifra que creo que es muy relevante. Los inmigrantes. ¿Cuánta gente se fue de España en los años 60 y en los años 70? Yo creo que en los 60 muy poca, ¿eh? En Galicia 300.000 personas. ¿En los años 60? Me gustaría volver a Bilbao, donde tenemos al senador del PNV, Iñaki Anasagasti, que supongo que está tomando buena cuenta de todo lo que está diciendo en esta mesa. ¿Quiere apuntar algo, senador del PNV, señor Anasagasti? Sí. Sí, me están diciendo que este programa está teniendo una gran audiencia. ¿Y eso qué significa? Que hasta ahora no se ha podido hablar de estas cosas. En segundo lugar, que a la gente le interesa y que son los nietos, que es la gente joven que quiere saber sobre este tema. Y cuando nos dicen, oye, ya está bien de ocuparse del pasado y hay que mirar al futuro. Claro, hay que cerrar heridas, no abrir heridas, pero hay que pasar la página y hay que conocer todo este tipo de cosas. Y nosotros hacemos mucho hincapié en la comisión de expertos que trabajó en el último periodo del gobierno de Zapatero y que hubo 36 resoluciones para acomodar todo lo que es la actual Valle de los Caídos en una especie, no de parque temático, sino en un lugar de la memoria reconciliada. Y dígase lo que se diga, por dignidad democrática y por decencia política, un dictador no puede estar expuesto a la línea pública de esta manera tan flagrante, que fue una persona que se rebeló contra un gobierno legítimamente constituido. Diga Pío Moa lo que quiera decir, era un gobierno legítimamente constituido, democrático, fue un golpe militar, estuvo ayudado por Hitler y por Mussolini. Hablemos de Guernica, parece que Guernica la quemaron los propios guerniqueses, o Valencia, o Barcelona. Fue una dictadura cruel, sanguinaria, que no permitía la libertad de expresión. Hombre, y que ese señor responsable de todo eso esté a 60 kilómetros de Madrid y reciba todos los días el homenaje público de una parte de la población es una vergüenza democrática. En Alemania existe una ley para que quien nega el holocausto sea penalizado. Y aquí habría que hacer algo parecido, que fue una cosa terrible, que fue una dictadura militar que no dejó respirar a un sector importantísimo de la población. Y eso es lo que no se puede tolerar. Bueno, la libertad de expresión es lo que quiere este señor, claro. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, llamar asesino a Franco, defendiendo al Frente Popular, que fue terriblemente asesino, tanto que se asesinaron entre ellos mucho, es decir, una cosa que no pasó en el franquismo. Llamar democrático a un Frente Popular que se componía de stalinistas, de marxistas revolucionarios, de golpistas como Azaña o Companys, de racistas como el PNV, que era un racismo realmente demencial, que recuerda bastante al racismo nazi, por cierto, y de anarquistas, pensar que ese grupo era la democracia, representaba la democracia, ese grupo que salió de unas elecciones fraudulentas, que hoy lo sabemos perfectamente, ya lo decía Azaña, ya Azaña lo señalaba, y con las memorias de Alcalá Zamora queda de nuevo reflejado, fueron unas elecciones fraudulentas, cuyas votaciones no se publicaron siquiera. Los votos, de tal manera que los historiadores han estado especulando durante 30 años con diferencias de hasta 1 millón de votos. O sea, aquel régimen, que fue un régimen realmente asesino, porque no solo asesinó a mansalva, sino que se asesinaron entre ellos mismos, y cuando se habla de las víctimas olvidadas son esas,
aquellos izquierdistas asesinados por otros izquierdistas, que fueron miles. Entonces, de esto además hay suficientes datos, testimonios de las propias izquierdas. Cuando se habla de las víctimas, debe recordarse que al final de la guerra, los jefes del Frente Popular se largaron todos llevándose unos tesoros inmensos robados al patrimonio histórico y artístico. No me vuelva usted a hablar ahora del oro de Moscú y de las cajas del Banco de España, que ese es otro debate. No, estoy diciendo eso. Se llevaron esos sin dejar ninguna previsión para los muchos chequistas y sicarios que habían cometido crímenes terribles durante la guerra, y estos cayeron en manos de los franquistas, lógicamente. Y las 2.500 personas, mujeres que había en el año 39 en la cárcel de Ventas fueron voluntarias. Sí, seguramente por esa razón casi todos los políticos murieron en la miseria. Estoy hablando porque se llevaron con ellos grandes riquezas. Estoy hablando de las ejecuciones. Evidentemente se llevaron eso. Quizás ustedes hablando de este país. Estoy hablando de este país y de lo que pasó al final de la guerra. Es que me está contando usted una historia que no consta en ningún sitio. Y hay otra cuestión. En cuanto a las víctimas, que hablamos sobre todo de los fusilados, ¿no? Después de la guerra, hasta 1951, las víctimas, es que hasta ahora no se han hecho estudios serios, pero se están haciendo ya, porque se ha encontrado el archivo, se ha abierto el archivo de los, cuando se condenaba a alguien a muerte, se les enviaba necesariamente a Franco para que éste diera el visto bueno. Vamos, él no confirmó ninguna. Serán sumarísimos, por Dios. A mí me parece un poco delirante. Pero todos los... A ver, es que ustedes no saben de qué hablan. Ese es el problema. Sí, seguramente sí. Perdone, y ahora déjeme terminar porque estamos hablando de las víctimas. Sea breve, por favor. Sí, hablando de las víctimas. En ese archivo consta todos los condenados a muerte y los conmutados. Los condenados a muerte hoy se puede decir que fueron 22.000, de los cuales aproximadamente la mitad fueron conmutados. Esas conmutaciones, que eran a cadena perpetua, esa cadena perpetua solía durar 6 años. De tal manera que, en 1950 ya apenas había presos. Estas cuentas... Y cuando llevan Antón Losada, por favor. Es que a mí me basta con que haya matado a uno. Me basta con que haya matado. Pues entonces el Frente Popular no tolerará usted nada del Frente Popular. No, es que como uno entonces el Frente Popular no mató. Eso justifica que los otros mataran mucho. Es que se justifica porque se les juzgó por eso, por favor. Extraña, diciendo no sé qué. Si yo voy a ser uno, entonces... Porque yo, a diferencia de vestidos, yo no tengo la herencia esta del miedo. A mí no me queda ningún miedo del franquismo. Todas las democracias nacen de actos violentos. Franco era un dictador. Sí. Fue un golpista. No puede estar en el mismo sitio donde están enterradas sus víctimas. Sí. No merece estar ahí. Y además de todo eso fue probablemente el peor gobernante que ha tenido nunca España. Mira, de entrada no eran sus víctimas. No eran sus víctimas. Por eso no merece estar ahí. Eran las víctimas de un régimen depresivo que él mandaba y dominaba y manipulaba. Fue asesinando, según su teoría, a los 30.000 señores que están enterrados en el Valle. ¿Son las víctimas de Franco? Sí. Vámonos al Valle, Alberto Bárcena. Perdóneme, le voy a dar paso nuevamente, pero vamos al Valle de los Caídos para ver en qué condiciones se encuentra. Se trata de un lugar rentable. Unos no remitían a Patrimonio Nacional, otros a la comunidad benedictina del lugar. Y a pesar de nuestros intentos, ningún portavoz ha querido atendernos y hemos sido incapaces de contrastar datos a falta de cifras oficiales. Para despejar todas estas incógnitas, un equipo de este programa de Abre los Ojos ha conseguido infiltrarse en las entrañas del Valle, hasta los lugares donde no dejarían entrar a un equipo de televisión. Nos dirigimos en coche al Valle de los Caídos. La monumental cruz de 150 metros que domina el paisaje ya se avista a varios kilómetros desde la carretera. Nos detenemos en la puerta para comprar las entradas. Ahora son 9 euros, antes eran 5 hace un tiempo, ¿no? Pues será casi menos de un año, 6 meses o una cosa. Que lo han subido, ¿no? Queremos comprobar en qué se invierten esos 4 euros de más por entrada. Nos recibe el escudo preconstitucional. Pasamos el control de seguridad. Hola, buenos días. Recorremos el vestíbulo, un pasillo abovedado de 40 metros de alto con luz tenue con cierto aire de misterio. Nada más entrar nos encontramos con estos recipientes negros. Parecen elementos decorativos, pero comprobamos su verdadero uso, recoger el agua de las goteras. Me acaba de caer una gota en la mano y está el suelo mojado. Cada 4 segundos cae una gota. Hay hasta 8 recipientes. No son los únicos. Y solo estamos en la entrada. ¿Cómo estará el resto de la basílica?
Están oficiando misa. El vigilante nos da el alto. Viene esto, una vez acaba ya se puede visitar, ¿no? Yo vine hace años y lo han subido, ¿no? Porque me han cobrado 9 euros para las obras de remodelación. No, es simplemente por subirlo. Claro, la gente dice, pero ¿esto qué? Si encima tenéis la base de la cruz cerrada, tenéis todo cerrado, ¿no? Y Claro, llevan 5 años dando presupuestos y denegándolos. Y no lo van a abrir. A mí lo que creo que no quieren ni tocarlo ni nada. No hay nadie en comparación a otros años, no hay nadie. Apenas una decena de personas aguardan a que acabe la Eucaristía. Accedemos al altar. A un lado la tumba de Primo de Rivera, al otro la de Franco, ambas con flores frescas. Cuando los vigilantes nos ven con el móvil en la mano, nos llaman la atención. Sin fotos, por favor. Aquí seguimos oyendo el mismo ruido que a la entrada, el de las goteras. Aprovechamos que los sacerdotes aún están en la basílica para saber qué opinan. La misa Es que, claro, hay muchos problemas de humedad y tienen que poner esos cubitos ahí. Entonces, por las humedades que se filtran, esto para reformar esto es un dinero. Debe haber dinero. Yo he visto esto con muchos más cubitos y más botellas. de que quieren sacar de aquí los restos de Franco y todo eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, los políticos mandan como mandan, es que les hacer nada. Los religiosos tampoco nos podemos oponer. Son las 12 y llegan más visitantes, muchos extranjeros. Se acercan al mosaico de la cúpula, una de las obras más emblemáticas que tampoco se libra de la dejadez. En las capillas encontramos humedades en todos los rincones. La única obra de restauración que hemos visto desde que hemos llegado es esta, la de la entrada. ¿Y la obra que están haciendo en la entrada de qué es? Para eso sí que habrán invertido dinero. 280.000 euros. Y solamente retocar una estatua. Parece que vamos a quedarnos con las ganas de visitar la cruz. El funicular de acceso está cerrado. Pues nos cerraron en su día porque se caen unas piedras, pero el tema que hay aquí, pues al final no hay que nada. Nos vamos y contamos más coches y hasta autocares. ¿En qué se invierte el dinero de las entradas? ¿De quién depende la restauración de la basílica? ¿Quién se beneficia del abandono del Valle de los Caídos? ¿Sabíais que estaba en tan malas condiciones? Es que lleva varios años saboteado por el gobierno de Zapatero, como usted recuerda. Impidieron el paso. Zapatero, Pío. Impidieron el paso. Ya no gobierna. ¿sabes? No, es que ahora se está restaurando los destrozos que hizo Zapatero allí. 180.000 euros al año. El Valle de los Caídos también se lo cargó Zapatero. No, quería cargárselo. No dejó nada. Quería cargárselo como ustedes. Pero falló. No le dio tiempo. Ni eso fue capaz. No le dio tiempo. A mí me gustaría volver el Valle a de un los Caídos, el propio Preston reconoce que es una maravilla. Esto es muy interesante, Y Pío Moa, ¿eh? O sea que lo dejamos para después de la publicidad. Lo Sí, dejamos vamos a hablar de justamente- Preston, anda. Aida. ¡Puedo conquistarla! ¡Puedo ser quien quiera ser! Mañana a las 10 de la noche. Hemos quedado con las preguntas, Pío Moa, sobre el Valle de los Caídos. ¿Por qué está en tan malas condiciones? No funciona el funicular, hay goteras por todos los lados, no se pueden hacer fotos. Sí. Va a haber que cerrarlo. En el Valle de los Caídos, primero efectivamente está en malas condiciones, que fueron malas condiciones creadas por el deterioro y el abandono que el gobierno de Zapatero impuso. Otra vez. Durante varios años. Otra vez lo En de segundo Zapatero. lugar, quiero dar unas... ¿Y este gobierno está quiero haciendo dar- algo, perdóneme, Pío Moa? Algo estará haciendo, digo yo, por lo menos ha subido el precio de la entrada, no sé. Pues está el país No como sé. para subir el precio Sí. para ir a ver la Cruz del Valle de los Bien, Caídos quien y quiera las va- esculturas de Jaime Quien quiera va y Si quien no solo quiera... entran 400.000 personas al Quien año. quiera va y quien no quiera no va. De todas maneras, esa no es la cuestión. Quiero dar unos cuantos... Ahora, ya que Ana Sagasti ha dicho que esto está levantando mucha expectativa, a mí me gustaría que los jóvenes y no jóvenes pudieran contrastar en Internet los datos que hemos dado aquí, porque esos datos son contrastables. Y afortunadamente, hoy día no dependen de la opinión de cada uno, son contrastables. En el Valle de los Caídos no trabajaron 20.000 presos políticos, como dicen esta gente. Trabajó un máximo de 1.200 en un momento dado, que no eran políticos en su mayoría, que eran libres en su mayoría. Eran pagados, cobraban, efectivamente, porque eso está demostrado y documentado, y no hay la menor duda al respecto, y muchos de ellos incluso siguieron trabajando después de ser libres. Las penas, que ya digo, que muchas veces eran de cadena perpetua, en 5 o 6 años quedaban libres.
Cuando llega, perdona, le juro cuando que llega, cuando le oigo hablar veo otra historia que ningún cineasta ha visto, que ningún escritor. Usted ha dicho que iba a hablar de Paul Preston. Refiérase a alguien que no sea usted, porque usted me está contando una historia que jamás me han contado. Se la puede, aunque no se la han contado. Y yo ya tengo edad, tengo canas, aunque me las tiña, y la he vivido. Mira, llevan muchos. Mira, cualquiera lo puede comprobar. Porque casi todo lo que se ha dicho, casi todo lo que dicen los antifranquistas es falso. Y se puede comprobar. Yo he escrito algunos libros poniendo punto por punto. Mire, desde lo de las víctimas... ¿Sí o no? ¿Había presos políticos, sí o no? Mire, cuando llega la transición salen los presos políticos. España era el país con menos presos de Europa. ¿Sí o no? Era una dictadura. ¿Había presos políticos, era una dictadura que se impuso... ¿Lo sabía, sí o no? Había algunos presos políticos, comunistas y terroristas. Perdone, no había demócratas. No había demócratas. ¿Cómo que no había demócratas? De todo le echan la culpa al Frente Popular. Y eso es una democracia que se aúna. Y hay presos políticos. Pero si los únicos que han luchado por la democracia en este país en la época de Franco fueron los comunistas, ¿de qué estamos hablando? La democracia, los comunistas. Pero si, hombre, él estuvo en el Partido Comunista Constituido y luego en el Grapo. Pero vamos a ver. Él peleó, luego cambió. Él es ¿O es que la oposición al franquismo venía de los socialistas o venía de los demócratas cristianos? No, solamente venía de los comunistas. Aquí el Partido Comunista. Sí, pero me gustaría que me aclarara en qué hemos mentido, porque usted mismo acaba de reconocer que era una dictadura y que había presos políticos. Y había represión y hubo fusilamiento. Vamos a ver. Y censura. La dictadura. ¿En qué hemos mentido? Vamos a ver. La dictadura. Y no había derecho de reunión. No, a ver. La dictadura vino después de una guerra en que no se jugaba a democracia. Los otros, el Frente Popular, no era democrático. No había demócratas. Para que haya una democracia es necesario que haya demócratas. Pero usted, ¿por qué decide que en la República no había demócratas? Me quiere dejar terminar. En la República, el Frente Popular, que no es la República, el Frente Popular se componía de anarquistas, de stalinistas, de marxistas. Pues eso es. Toda la oposición a Franco fue de comunistas y de terroristas. Y eso justifica la dictadura. Cuando llega la transición, salen los presos políticos, que eran menos de 300. Menos de 300. Todos ellos comunistas y o terroristas. O sea que se lo tenía merecido. Perdone. Se lo tendría merecido o no, era lo que había. Es decir, no eran demócratas. Eran comunistas. No eran demócratas. Delito ser eran antidemócratas. Así no llegamos a ninguna reconciliación, ni histórica ni no histórica. La democracia... Tío Moa, un segundito. Un segundito. Está claro que hay dos historias, según cómo se mire. Momento, por favor. Sí. La democracia viene del franquismo, organizada por el franquismo, no por la oposición. Y todos los problemas... A ver, ahora seguimos con esto, Pío Moa, que se alarga mucho y entonces le tengo que cortar. Nos vamos a la calle con motivo de los aniversarios de la muerte de Primo de Rivera y Francisco Franco. La Falange y otras asociaciones han organizado una marcha que ha partido hace unos minutitos desde Madrid y finalizará en el Valle de los Caídos. Conectamos con mi compañera Alicia Soler, que se encuentra en la cabeza de la marcha. ¿Qué ambiente se vive en estos momentos, además de frío? Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues además de frío estamos a 5 grados, Emma, como decías, pero eso no ha impedido a varios centenares de falangistas darse cita aquí, en una de las paradas de su ruta. Estamos en el intercambiador de Moncloa, en Madrid, delante del edificio del Ejército del Aire, pero quiero que lo veáis vosotros mismos. Varios centenares de adeptos a la Falange y a esas coaliciones de ultraderecha están ahora mismo rindiendo homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Les hemos oído decir arriba España, gritar el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Veis esas banderas, algunas banderas españolas, muchas preconstitucionales, también de Alianza Nacional. Nos han contado que lo que están haciendo justo ahora mismo es ofrecer una corona de laureles con unas arras y, no sé si lo podéis apreciar, han encendido unas antorchas. Están custodiados por la policía y lo hacen durante todo el trayecto, porque llevan 1 hora caminando. Esta es una de las paradas, vienen de la calle Génova y, como decías, Emma, se dirigen al Valle de los Caídos. Ahora mismo hay un sacerdote, es algo curioso, un sacerdote italiano que está oficiando, está bendiciendo esta ceremonia que la llaman ellos. ¿Por qué este sacerdote italiano? Pues nos cuentan que es porque les acompaña siempre en todos sus actos y porque también es un adepto al régimen fascista de Italia, de la Italia de Benito Mussolini. Llegarán al Valle de los Caídos, lo harán caminando, van a llegar
mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana. Pero recordamos una cosa importante, y es que no van a poder entrar con estos símbolos adentro del Valle de los Caídos, porque la ley de la memoria histórica, que entró en vigor en 2007, les impide entrar cualquier tipo de símbolo franquista o homenaje a toda aquella época. Una noche larga. Gracias, Alicia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A ver, Antón Losada. No, que Le veo a usted hoy esta noche perplejo. Me alegra haber llegado que hayamos llegado a un consenso, ¿no? Que en España había una dictadura y que en España había presos políticos. Y que, siguiendo la lógica de ese razonamiento, en un país democrático como es ahora España, y donde, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir en libertad y a respetarnos los unos a los otros, aunque a veces cueste trabajo, no tiene mucho sentido que en un espacio como el Valle de los Caídos pues esté enterrado un dictador y un hombre que mandó a la cárcel a gente por su manera de pensar. No. A mí me resulta un debate, sinceramente, tan extemporáneo, tan fuera de lugar. Es decir, yo no me imagino este debate en ninguno de los países con los que estamos en la Unión Europea. No me imagino en Alemania la gente discutiendo, oye, ¿tú crees que deberíamos tener un mausoleo donde estuviera Hitler o donde estuviera Mussolini? No me compares ni siquiera, a Hitler con mi abuelo. En Portugal, Salazar. Un poco de respeto a la bien, realidad. yo todo el respeto del mundo. No, es que Hitler no tiene nada que ver con pero Franco Portugal mató más que Mussolini, ¿eh? Bastante más. Mussolini no mató a casi nadie. Mi abuelo no mató Mussolini a nadie. no mató a nadie. Una guerra. Él lo único que hizo fue ganar la guerra. Es decir, él no hizo la guerra, él no declaró la guerra. No fue. Él fue el último general que se sumó a la sublevación. No estoy de acuerdo. Él no, hasta que no mataron a Calvo Sotelo, era el único que no estaba ni estuvo jamás. Es que es así. ¿Y por qué se creyó obligado a sumarse? No, porque cuando mataron a Calvo Sotelo, pensó que ya se había perdido la legitimidad del gobierno. Se reveló. En un país como es la España del 2013, en un país como este no tiene ningún sentido que en el Valle de los Caídos, si queremos que eso sea un monumento a la reconciliación, si queremos pasar páginas, que yo creo que... Pero si él no quería estar ahí. Pues como no quería estar ahí, lo lógico es que esté con su abuela. Curioso. Sería bueno... Un momento, no habléis a la vez. Después de 38 años de la muerte de Franco, seguimos hablando de todo esto y lo peor de todo, me dijo a los jóvenes, sigue el dolor muy dentro, como podéis ver, ¿no? En esta mesa de debate y opiniones totalmente diferenciadas. Tengo que despediros. A Alberto Bárcena le he dejado hablar muy poco, o sea que le voy a dar paso para poner el broche y final a este debate. Bueno, sea breve, por favor. A ver, brevísimo. El señor Anasagasti, y aquí en esta mesa se sigue hablando de convertir el Valle en un lugar de reconciliación, lo cual es verdaderamente asombroso, porque es lugar de reconciliación desde que se fundó. Hay un decreto que aconsejo a todos que se lean, del 23 de agosto de 1957, donde con toda claridad lo dice. Es el monumento a todos los caídos bajo los brazos pacificadores de la cruz. Dice ese párrafo textualmente. Y invoca además el perdón evangélico como una necesidad. Eso es un decreto firmado por Francisco Franco el 23 de agosto del 57. Es lugar de reconciliación desde que existe. ¿Cómo lo van a convertir en lo que ya es? Hasta la comisión de expertos ha hablado de hacerlo. Y eso sí, en un contrasentido flagrante, hablan de que para que lo sea, para respetar el espíritu primitivo, dicen, del Valle, hay que sacar al que lo fundó. Pues ya te habrás dado cuenta de que reconciliación poca. Iñaki Anasagasti. Franco. Un momento, por favor, Iñaki Anasagasti desde Bilbao seguirá pidiendo que se saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, simplemente un apunte, porque Pío Mo ha hablado de su libro. Yo quiero hablar de otro libro, el de Sánchez Albornoz, que estuvo allí, que fue director del Instituto Cervantes, hijo de Claudio Sánchez Albornoz, el famoso historiador, y que estuvo en trabajos forzados y que conoce muy bien cómo fue todo, aquellos 19 años tan terribles, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se ha hablado también del tesoro que se llevan los republicanos, cuando a Julián Besteiro, que fue presidente de las Cortes Republicanas, le juzgaron y le preguntaron por el oro de España. Y Julián Besteiro dijo una frase que es muy hermosa. Dijo, el oro de España está en los cementerios, está en las cárceles y está en el exilio. Yo creo que eso hay que tener en cuenta, que hubo un exilio, que hubo unas cárceles, que hubo una persecución y que eso no se puede magnificar. Y que lo que no ocurre en Europa, ¿por qué tiene que ocurrir aquí como un lugar turístico y como si no tuviera la menor importancia? Yo creo que Franco no tiene que estar en el lugar que teóricamente él no eligió, pero que ahí está, a pesar de las goteras. Y tengo que finalizar diciendo que en los presupuestos generales del Estado
se ha consignado una partida presupuestaria de 350.000 euros para empezar a hacer ciertos arreglos. De manera que no se ha tocado absolutamente nada, que el trabajo de la comisión de expertos no se ha tocado, que el Partido Popular no quiere tocar este tema porque tiene una extrema derecha dentro de sí mismo que le incomodaría mucho de cara a las elecciones, que el Partido Socialista durante 21 años no ha hecho nada, pero empieza a hacer cosas ahora. Esta iniciativa de Don Orza es una buena iniciativa y que ojalá los nietos se den cuenta de que eso es un monumento a una inmensa ignominia. Se nos acabó el tiempo, os tengo que dar las gracias. Gracias a Iñaki y Ana Sagasti desde Bilbao y gracias a todos los que me habéis acompañado esta noche. Esta noche no nos hemos puesto de acuerdo, a lo mejor otra acercamos posturas. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta vamos con otro tema de actualidad. Todas las novedades del caso Asunta. Hasta ahora, señores.